Buenos días. Probablemente cuando hablamos de los problemas del profesorado, se puede pensar que estamos en un entorno subjetivo. Cada profesor, cada colectivo podía expresarse de una determinada manera. Pero lo que vamos a tratar hoy aquí es de sacar el factor común de lo que se recoge en informes, escritos y quejas de sus órganos representativos y de sus asociaciones profesionales. Así pues, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y se da mucha información. Vamos con la presentación sobre los problemas del profesorado. Como siempre, le ruego, si el vídeo es de su interés, se suscriban al canal. En su caso, activen la campana de notificaciones para recibir las actualizaciones y las nuevas presentaciones que se suban al mismo. Problemas del profesorado y su contraste. Bueno, ¿por qué hablamos del problema del profesorado y su contraste? Porque no solamente merece la pena establecer la relación de estas dificultades, de estas quejas, sino saber qué tipo de contrastes o de informes que hay al respecto. Es decir, matizar de alguna manera si las quejas del profesorado tienen refrendo, tienen respaldo en los informes y los dictámenes internacionales en su caso o nacionales en su conjunto. Por eso, cuando hablamos en esta diapositiva de los problemas del profesorado, pues traemos como fuente de información, ya lo están viendo ustedes, el informe internacional PISA, el panorama de educación de la OCDE y en algún caso pues también encuestas y estadísticas que nos ofrece la Fundación SM. Bien, vamos a comenzar con uno de los problemas, una de las quejas que establece el profesorado. Y es que en general indican una excesiva sobrecarga de trabajo, fundamentalmente relacionada con el horario lectivo, dedicación directa con los alumnos y el trabajo administrativo, indicando que esta situación pues, puede afectar a su estado de salud. Se entiende relacionado fundamentalmente con estados emocionales, estados psíquicos. Pues bien, como vamos a ver luego a continuación en una gráfica, y lo tienen ustedes ahí reproducido, realmente si nosotros comparamos los datos de España con el contexto de la Unión Europea, excepto en dos etapas, entre comillas, que sería la etapa de lo que sería la educación infantil y la etapa de la educación secundaria, la segunda parte de la educación secundaria, bachillerato y formación profesional, sí que es verdad que España en el conjunto de los centros públicos tiene un mayor número de horas lectivas que sus colegas de otros países, pero en el contexto de la Unión Europea. Pero si hablamos en el contexto de la de la OCDE, pues los profesores españoles imparten menos carga lectiva que los profesores de otros países. Vamos a ver ahora la gráfica de presentación. Bien, como ven ustedes ahí, se establecen pues las etapas, la educación primaria, la preprimaria, que sería la educación infantil, los dos tramos de la educación secundaria, un primer tramo de educación secundaria, un segundo tramo de educación secundaria general, que sería el bachillerato, y otro tramo de educación secundaria profesional. Bueno, pues como ven ustedes ahí, no parece que haya un desequilibrio negativo
en contra de los profesores en España, porque en relación con la media de la Unión Europea, si se excluyen las etapas muy tempranas y se excluyen las etapas muy posobligatorias, el profesorado en España no imparte más horas de clase que sus colegas. Y eso mismo ocurre si comparamos con la OCDE, o quizá de manera más amplia, en cuyos datos de horario acumulado al año, horario lectivo acumulado en el año, pues el profesorado español pues tiene menos dedicación como media que los países de la OCDE. España, ven ustedes ahí en el histograma, pues España se encuentra aquí entre Portugal y Francia. No sé si están ustedes viendo aquí el puntero, ¿no? Pues estamos de manera muy similar a lo que es Portugal y estamos algo por debajo en horario lectivo impartido de lo que supone el profesorado francés. Otro de los aspectos que suponen una queja o algún desequilibrio según los órganos de representación del profesorado y sus asociaciones es la falta de recursos. Los profesores manifiestan que no tienen recursos suficientes y que eso evidentemente supone un factor negativo para impartir sus clases. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen los datos estadísticos de los organismos internacionales y de los organismos nacionales. Pues efectivamente se puede comprobar que España, si ven ustedes el puntero del ordenador, España pues está en torno a un Producto Interior Bruto acumulado que podría ser en torno al 4,30 del Producto Interior Bruto. O sea, la inversión en educación de todas las administraciones públicas estaría en torno al 4,30%. Al lado tenemos Alemania y al lado tenemos Japón. Vean ustedes la referencia. Tenemos los países de la Unión Europea, que ven ustedes aquí el puntero, en torno al 4,4, la OCDE en torno al 4,9. Luego sí que parece que las administraciones públicas invierten en España en términos de Producto Interior Bruto menos que otras medias internacionales. Hay que tener en cuenta en la gráfica los diferentes colores. El color básico en azul sería educación primaria, el azul un poco más claro sería la educación secundaria y la posobligatoria, y luego tenemos la educación terciaria y demás, porque también es una denominación que se utiliza en otros países. Sería si me permiten ustedes, el tema, el abanico universitario. Bueno, pues en este caso, en esta gráfica, pues sí que queda demostrado. Hablamos ahora del salario de los profesores, pues también las asociaciones, sus órganos de representación y sus asociaciones profesionales pues dicen que también los salarios son bajos. Bueno, pues vamos a observar a ver qué es lo que dicen los informes estadísticos nacionales e internacionales. Bueno, antes que nada, para comprender esta gráfica, tenemos que tener en cuenta que siempre se habla de España, de la OCDE y de la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que se habla de las retribuciones iniciales, de unas retribuciones a partir de 15 años de antigüedad y de unas retribuciones de los profesores más veteranos. Asimismo, pues tenemos unas gráficas que lo indican por colores. Entonces, empezando por la retribución inicial, pues es decir, la retribución de entrada del profesorado, pues ven ustedes
que España está en general por encima, vean ustedes, el puntero de la izquierda está por encima de la OCDE y de la Unión Europea. Si nos vamos a... Esto es en educación infantil, en educación infantil. Si nos vamos a educación primaria, pues vean ustedes también, a partir de los 15 años de antigüedad en la profesión docente, pues España, los salarios de los profesores españoles también están por encima, están algo por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Y si vamos, digamos, a la primera etapa de la educación secundaria y luego vamos a la segunda parte de la educación secundaria y post obligatoria, pues ven ustedes que España también está por encima de la OCDE y de la Unión Europea. Es decir, que ya sea en las retribuciones de acceso, como en las retribuciones a partir de los 15 años de antigüedad, como en las retribuciones más veteranas, no parece que esta queja y que este problema que indica el profesorado como media, pues estemos por debajo de los países de la Unión Europea. A lo mejor podemos estar por debajo de algún país concreto, pero estamos hablando de las medias, También otro problema del profesorado indica, pues, digamos, problemas de disciplina y de violencia en las aulas. Bueno, pues hemos también traído aquí el informe PISA y unas declaraciones de la actual ministra de Educación, Pilar Alegría. Tanto en el informe PISA como en las declaraciones de la ministra no parece que este dato también esté suficientemente contrastado a favor de la queja. En el informe PISA se dice que es un informe PISA un poco antiguo, yo lo comprendo, pero es lo que tenemos, ¿no? Pues la media en los países de la Unión Europea de acoso a los 15 años está en torno al 23%, dependiendo de si es un acoso de baja intensidad o de alta intensidad, mientras que en España está en el 17%. Esto es así. Y en cuanto a las manifestaciones del Ministerio, pues también se dice que aunque los porcentajes, siempre que haya un alumno acosado, los porcentajes no deben ser el indicador a tener en cuenta, la realidad es la que tenemos. Y por último, los profesores se quejan de falta de reconocimiento social. Bueno, ahí parece que hay algo más de unanimidad. Efectivamente, hay una encuesta, una estadística de la Fundación SM, que efectivamente indica que el profesorado, aunque en el 95% se encuentra orgulloso e ilusionado de su profesión, solo un 20% considera que la sociedad valora adecuadamente su trabajo y su profesión. Bueno, en este caso el contraste queda definido de esa manera. Y para terminar, pues como dice el famoso dicho de poner negro sobre blanco, las conclusiones. Sobrecarga de trabajo en horas lectivas del profesorado, pues no queda acreditado con la fuente de información consultadas. Falta de recursos en términos de Producto Interior Bruto. Efectivamente, queda acreditado que España está algo por debajo de lo que son las medias internacionales. Bajas retribuciones, no queda acreditado, lo hemos visto con anterioridad. Peor clima de convivencia, no queda acreditado. Y baja consideración social, queda acreditado. Bien, esto es lo que yo les quería traer hoy aquí a esta video presentación. Como siempre, si es de su agrado, les ruego que den el like, se suscriban y activen las campanas de notificaciones. José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina
muy poco y se da información. Muchas gracias y quedo a su disposición. Un saludo.